La economía, la política, la justicia, la seguridad y la convivencia en las naciones necesitan un marco establecido y un orden para que funcionen. La democracia liberal y republicana, imperfecta como es, ha demostrado ser el sistema que más oportunidades de desarrollo y bienestar ofrece. Los valores fundacionales, las condiciones para alcanzar el éxito, son la libertad y una cultura societaria que lo facilite. Los otros experimentos políticos han demostrado que devuelven a las sociedades a la tribu, al populismo autoritario, a la pobreza y a la violencia política. Para conversar sobre estos temas, les presento a Daniel Reisbeck, analista político y escritor con títulos académicos de la George Washington y Tulane y un doctorado por la Universidad Libre de Berlín. El Dr. Reisbeck fue candidato independiente a la alcaldía de Bogotá y fundador del Movimiento Libertario de Colombia. Su opinión aparece en importantes medios de comunicación. Dr. Reisbeck, bienvenido a Razón de Estado. La violencia política ya no es marginal, está en la vida diaria de las naciones, sin contar las dictaduras, que ya sabemos lo que son. En las democracias de América, en Europa y ya en cualquier geografía, se liquidan líderes y se amenaza a candidatos. ¿Qué le está sucediendo a las democracias? ¿Estamos ante una pandemia de violencia política? Sí, es curioso porque si puedo hablar de mi propio país, en Colombia, donde yo participé como candidato en elecciones en los últimos 10 años, y se pensaba en Colombia que ya se había superado esta etapa de asesinatos de candidatos, sobre todo a cargos como la presidencia, por ejemplo, y justo hace pocos meses asesinaron a uno de los principales candidatos, Miguel Uribe Turbay, y curiosa la comparación con tiranías, porque curioso que en Venezuela, inclusive con toda la opresión que hay contra la oposición, que yo sepa no se ha asesinado a un líder de primer nivel, candidato presidencial de la oposición, y en Colombia esto está pasando. Obviamente también tuvimos el asesinato de Charlie Kirk en Estados Unidos por razones similares, entonces definitivamente está subiendo la violencia política y por lo que yo veo viene sobre todo la violencia de un lado del espectro ideológico. En Colombia, ya que mencionas a tu propio país, de Luis Carlos Galán a Miguel Uribe Turbay, la violencia política ha dejado cicatrices profundas en la sociedad. La violencia está desbordada otra vez con el gobierno impresentable de Petro como cómplice del narcotráfico de Epicentro. ¿Por qué se repite ese perverso ciclo, Dr. Reisbeck? Pues esa es una excelente pregunta y como dices, Dionisio, y cuando yo participé se asumía que en Colombia uno ya por muchos problemas que todavía hubiera, por lo menos ese era un problema superado, que los candidatos podían hacer sus propuestas sin temer de represalias violentas y ya vimos de nuevo que ese no es el caso. Entonces la época más oscura de Colombia, los 90, final de los 80, asesinatos de Luis Carlos Galán que mencionaste, estamos regresando a esa época bajo este régimen nefasto de Petro. Entonces tristemente es como volver al pasado y a un pasado muy oscuro. Pero sin duda alguna yo creo que Gustavo Petro tiene gran responsabilidad en el sentido no solo de la retórica, sino descuidar la seguridad de los candidatos de oposición, que a él nunca le descuidaron su seguridad. En eso estamos de acuerdo también, doctor Reisbeck. En el caso de Ecuador, en apenas 4 años hemos visto más de 60 ataques contra políticos y el crimen contra Fernando Villavicencio. ¿Qué tan débil tiene que estar el Estado para que el crimen organizado se sienta con el poder de decidir quién participa y quién no, quién vive y quién no? Pues en estos países en particular, Colombia y Ecuador, en la región, por el tema del narcotráfico hemos llegado a un punto donde hoy en día los grupos narcotraficantes, y tal vez no es un solo cartel como era antes, un solo capo, sino que son varios, pero estas redes en conjunto pueden controlar más recursos que los que le dedican los mismos estados a la defensa y a la seguridad. Entonces estamos casi que en una lucha asimétrica donde lo que se ve en Ecuador, por ejemplo, lo que se ve en Colombia los grupos armados controlan más de la mitad de los municipios del país. Entonces estamos en una situación muy grave donde realmente el crimen organizado alrededor del narcotráfico es realmente quien manda en grandes zonas de estos países. En Estados Unidos, la gran democracia de Occidente, vimos el asalto al Capitolio en 2021, el atentado contra un expresidente en campaña y varios crímenes contra autoridades y ahora contra un famoso activista conservador al que ya mencionabas, Charlie Kirk. Si esto sucede con el líder de Occidente, ¿qué le espera al resto del mundo? ¿Cómo se rompe este ciclo terrible?
Pues a mí me parece lo preocupante del asesinato de Charlie Kirk, igual que pasó en Colombia con Miguel Uribe, me parece que hay muchos paralelos, es el sentido de que no solo pues, el asesinato, lo grave que es, sino las reacciones, por ejemplo, en redes sociales de usuarios anónimos y también no anónimos conocidos que de alguna manera justifican el asesinato o el atentado por lo menos por razones políticas. Entonces la gente que dice, ah, sí, pues mataron a este señor Charlie Kirk o a Miguel Uribe, pero él pensaba esto o él decía esto, insinuando que se lo merecía. Y eso es sumamente preocupante, sobre todo viniendo de la izquierda extrema, porque a ellos les fascina hablar de fascismo. Sin embargo, los que tienen tácticas realmente de esa índole son ellos, lo cual nos sorprende porque, como tú sabes, Dionisio, el fascismo y el comunismo eran escuelas de pensamiento hermanas en sus inicios. Washington desertificó a Colombia en la lucha contra las drogas. ¿Es esto señal de que Petro perdió la credibilidad internacional, doctor? Sin duda, yo creo que más que una señal es la confirmación, porque ya todo el mundo sabíamos. El dato, por ejemplo, que ya te dije, de que el 70% o más de los municipios en Colombia están en manos de las Fuerzas Armadas, esto viene de hace varios meses. De las Fuerzas Armadas, no, perdón, del crimen organizado. Entonces, pero yo creo que desde el punto de vista de Petro, esto es normal y seguramente era algo que él estaba buscando, porque lo que quiere es dejar a las Fuerzas Armadas completamente indefensas en contra de este crimen organizado con el cual él ha estado aliado, si no es que está aliado ahora, pues él empezó en el M-19, y el hecho de que ahora Colombia está desertificada y sale su ministro principal, Armando Benedetti, a decir que entonces Colombia ya no le va a comprar armamento a Estados Unidos, simplemente quiere decir que Colombia va a quedar más y más indefensa frente a estos Claro. grupos terroristas y narcotraficantes. Claro. Encima, Petro afirma que Colombia pone los muertos mientras Estados Unidos lo acusa de incumplimientos. ¿No es este un discurso, uno de complicidad y victimismo, que en realidad demuestra incapacidad y complicidad? Por supuesto, porque es que el M-19, el grupo donde Petro inició su vida pública, un grupo terrorista, por supuesto, estaba aliado con Pablo Escobar. Y las guerrillas que tanto ha apoyado Petro, digamos, en el marco ideológico, una vez se salió del M-19, todas han sido financiadas por el narcotráfico, las FARC, el ELN. Entonces, realmente, igual como hay complicidad, el cartel de los soles en Venezuela, que está en la cúpula del Estado, y Petro niega la existencia de ese cartel. Entonces, claramente ahí pues los intereses están del mismo lado y Petro no tiene un interés en combatir a los grupos armados, especialmente si son de izquierda tipo ELN o las FARC. Entonces yo por eso pienso que de cierta manera a él, para su proyecto político, le conviene lo que está pasando. Doctor Reisbeck, mientras Petro habla de paz total, los grupos de las FARC, el ELN y el Clan del Golfo se fortalecen. ¿Se está quedando Colombia sin Estado en amplias regiones del país? Pues lo de la paz total de Petro es una farsa, por supuesto, porque él habla de paz mientras que estos grupos controlan la mayoría del país y cada vez, obviamente, hay más inseguridad, pero este concepto viene desde antes, desde el gobierno de Juan Manuel Santos. Ese acuerdo de Juan Manuel Santos con las FARC también fue una farsa. Eso no era un acuerdo de paz. Yo lo dije muchas veces en el momento y antes lo criticaban a uno mucho. Ahora la gente se da cuenta que teníamos razón. Ahí no negociaron la paz, ahí lo que negociaron fue el poder. Y eso se ve. Las FARC están en el Congreso, las FARC también todavía mantienen las armas y una figura que los combatió como Álvaro Uribe tiene una condena encima. Entonces, eso yo creo que es todo un resultado de cosas que vienen de muchos años atrás. Gustavo Petro intentó recurrir a un referéndum para imponer su agenda y el Senado le cerró la puerta, menos mal. ¿Qué nos dice este fracaso sobre la erosión de su capital político y de su liderazgo real? Pues la amenaza del referendo de Petro, que era una consulta popular, realmente le salió muy bien porque todo giraba en torno a estas reformas que él llama, entre comillas, que realmente son unas medidas muy estatistas para estatizar las pensiones, estatizar la salud, volver aún más estatista todo el sistema laboral, que es extremadamente rígido en Colombia. Y eso le salió bien porque los congresistas, inclusive los supuestos de derecha, les dio miedo enfrentar a Petro en un supuesto referendo que no tenía ninguna validez legal y entonces le aprobaron las reformas que él quería. Entonces, realmente fue una movida política que a Petro y a su ministro Benedetti le salió bastante bien. Interesante. Hablemos un momento de Argentina.
has escrito que la derrota legislativa de Milei es una bendición disfrazada. ¿Cómo puede un supuesto fracaso, que entiendo que no lo es, ser en realidad una oportunidad? Bueno, yo siempre he mirado el tema de Argentina desde el punto de vista monetario, porque recordemos que Milei, cuando era candidato, realmente llamó la atención por la propuesta de dolarizar Argentina, que tiene todo el sentido del mundo con esa inflación tan tremenda. Y es una tarea que tiene pendiente porque la verdad es que no ha dolarizado, y sigue teniendo Argentina, inclusive con Milei, una política monetaria muy intervencionista, así haya bajado la inflación. Y creo que lo que tiene que hacer es dolarizar, porque lo que se ve es que los peronistas pueden regresar al poder más pronto de lo que muchos asumen, y si no se cierra el Banco Central y si no se dolariza, simplemente van a tener la capacidad de causar otra vez una hiperinflación. Ya. Y hablando de eso, doctor Reisbeck, Milei insiste en que la dolarización argentina es la medida más urgente. ¿Coincides en que ese paso es inaplazable, incluso si no cuenta con mayoría en el Congreso? Sí, yo creo que él ha podido dolarizar desde el primer día de su presidencia. Pienso que estaban todas las condiciones, tanto monetarias. Argentina es un país que está de facto dolarizado. Hay suficientes dólares, el tema es que los dólares no los tiene el Estado ni el Banco Central, sino que los tiene la gente. Pero perfectamente se puede dolarizar como hizo Ecuador. Creo que a Milei le ha faltado es más bien la voluntad política. Constitucionalmente también creo que se puede, por cierto. Ya, porque algunos economistas dicen que Argentina no tiene dólares para dolarizar. ¿Cómo está ese argumento? ¿Tú qué piensas del tema? Claro, porque hay gente que no entiende mucho del tema y piensa que hay que tener todos los dólares para convertir todo el circulante en un día, y así no funciona. Entonces, si uno mira, Ecuador fue un proceso que dura 2 años. Lo importante es dolarizar a cierta tasa de cambio, y durante el periodo que se defina, pueden ser 2 años. En El Salvador fue similar, simplemente circulan ambas monedas, pero la moneda local o la antigua moneda local simplemente circula a ese valor determinado la tasa de cambio, y cuando se depositan esos pesos o sucres, simplemente se dolarizan bancariamente. Y es algo que ha funcionado ya en varios países, algo que perfectamente se podría hacer en Canadá, en mi opinión. Domingo Cavallo, el economista al que se atribuye el control de la hiperinflación en los 90, advierte que si Milei no actúa pronto perderá la ventana de oportunidad. ¿Qué tan apremiante es que dolarice antes de 2027? No, yo estoy completamente de acuerdo con esa opinión. Yo creo que ya ha debido dolarizar. Es que cuando dolariza, porque cuando se habla de Argentina, la inflación se dice está en el 2%, algo así. Sí, pero estamos hablando de una inflación mensual del 2%. Cuando uno dolariza, como el caso de Ecuador, después de un año y medio, la inflación ya está en un solo dígito en términos anuales, que es lo que necesitaría Argentina. Entonces, la inflación en Argentina, si hubiera dolarizado, sería mucho menor de lo que es ahora, y creo que es lo que todavía tiene que hacer. Al final, doctor Reisbeck, dirías que si la economía del mundo vuelve a ser suficiente y alcanzar para todos en oportunidades y más o menos ingresos, las democracias funcionarían mejor y bajarían los niveles de violencia política. Claro está que para lograrlo debemos volver a la racionalidad económica y fiscal, economías abiertas y mercados libres. Modelo imperfecto, pero es el menos malo de todos. No, pues de acuerdo en cuanto al modelo económico, pero yo creo que la violencia política que estamos viendo de la izquierda, por ejemplo, en una universidad, que fue lo que pasó con Charlie Kirk, viene de ese dominio izquierdista y de extrema izquierda en las universidades, que es un fenómeno de hace muchas décadas, donde realmente no hay libertad de expresión. En las universidades en general la izquierda domina, y si alguien tiene un punto de vista diferente, o lo callan o lo amenazan, o simplemente no pertenece en el mundo académico hoy en día, donde se supone que hay pluralidad de puntos de vista, realmente no lo hay. Entonces yo diría que el problema de violencia, como en las universidades, es un tema más que va más allá de la economía. Es que la izquierda radical extrema se ha tomado esos espacios, como la educación, como las universidades, y están ejecutando su plan de básicamente eliminar a todo el que piensa diferente. Un desafío cultural extraordinario. En el caso de América Latina, seguirá atrapada en el subdesarrollo y la violencia, con democracias débiles, sin división de poderes ni Estado de Derecho, mientras no comprendamos que para que exista desarrollo y bienestar son insustituibles e indispensables las libertades civiles, el respeto a las leyes, economías abiertas y el compromiso valiente de los ciudadanos como tú, doctor Reisbeck. Muchas gracias por tu tiempo. A ustedes también, gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.